Hola, soy José Manuel Puertas y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 48º café con un periodista deportivo que, además de haber escrito 3 libros, dirige y presenta uno de los programas de radio sobre baloncesto más importante de nuestro país y el más longevo, Tirando a Fallar. José Manuel Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. 48 cafés ya. Vas cambiando, ¿eh? ¿Son Jamaica, Brasil y cosas así o tienes un café de cabecera? No, tengo muchísimos. De hecho, desde aquí, ya que lo comentas, yo llamo a cualquier marca de café que quiera colaborar en este proyecto, porque como dices, hay muchísimos tipos de café, muchísimas formas de tomar café. Yo ahora mismo, esto no es broma, yo siempre tomo café durante los episodios. Y nada, eso, yo encantadísimo de poder tomar este café contigo. Yo encantadísimo de estar contigo, pero no de tomar café, porque yo no tomo café. Pero No bueno, tomas café. no tomo café, jamás. Bueno, a ver, la historia arranca, dicen, yo no me acuerdo, que cuando yo tenía 2, 3 años le quitaba el café a mi madre y me lo bebía. Pero yo, teniendo uso de razón, yo no recuerdo tomarme un café. Además, es que no me atrae nada, ¿no? Y entonces, cuando veo a esta gente que dice, yo es que sin café no soy persona, sin mis 6 cafés diarios no soy persona. Yo no, yo la verdad es que no lo necesito porque obviamente mi cuerpo no está acostumbrado a ello, ¿no? Pero no me gusta el café. Yo he tenido que reducir la toma de café. Sí, Antes sí sí. que era de... Sí, sí, sí. Sobre todo en periodos de mucho trabajo, sí que tenía que tirar de más cafés. Ahora solamente dos, uno por la mañana y uno Bueno, a mediodía tarde. Así que dosis nada. razonables, dosis Sí, razonables. sí, 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 con eso vamos. Y el de la tarde, si puedo evitarlo, pues a veces también. Pero el de la mañana, ese sí que es sagrado. Nada, como decía, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Sí? También por el cambio que lo que hablábamos antes, por motivos personales hemos tenido que cambiar la grabación un día y es muy de agradecer pues tu disponibilidad y tus facilidades. Así que muchísimas gracias Solo por... faltaría. Y nada, para empezar, la pregunta de rigor que les cae a todos, ¿quién es José Manuel Puertas? Bueno, yo diría que es un apasionado del baloncesto ante todo, porque no entendería mi vida sin el baloncesto. Al final, yo tengo la sensación de que casi todo en mi vida, no todo, pero casi todo gira en torno al baloncesto, ¿no? Y bueno, es alguien a quien le hubiera encantado jugar en la NBA o jugar en la Euroliga o jugar al menos en el equipo de su ciudad, que no lo consiguió, aunque bueno, tuve mis pinitos como jugador a un nivel bastante más bajo, obviamente. Bueno, yo sigo jugando pero no conseguí alcanzar mis metas como jugador, evidentemente, y bueno, por lo menos sí puedo eh, estar muy satisfecho de que me gano la vida contando historias en torno al baloncesto, que es algo que también me apasiona, porque a mí realmente la comunicación es algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde muy pequeñito, la comunicación deportiva más. Y por supuesto la comunicación de baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo es un apasionado del baloncesto que se gana la vida comunicando sobre baloncesto. Muy bien, ¿de dónde viene tu pasión por el baloncesto y no por otro deporte? Pues mira, mi primer deporte fue el balonmano. Cuando yo era chaval, eh, chaval muy chaval, mi padre era el presidente de un equipo de balonmano aquí en Granada, ¿no? Entonces yo el primer deporte que mamo es el balonmano. Pero cuando yo tenía 6 años, año 86, se produce el primer ascenso de un equipo granadino a la Liga CB, el famoso Oximesa Granada, ¿no? Y bueno, yo recuerdo ir con mi padre a ver al Oximesa y a mí aquello me encandiló. Ese ambiente que había en el pabellón de Albolote, un pabellón que era una nave industrial reconvertida a pabellón de baloncesto, y ver allí al Barça, y ver al Madrid, y ver, bueno, los llenazos que había, el ambientazo. Yo después empecé a jugar a balonmano y al baloncesto empecé a jugar más tarde. Empecé a jugar en el segundo año el último año de minibásquet. Yo solo jugué un año de minibásquet, solo el segundo año de Alevín. Yo antes había jugado 3 años a balonmano, pero para mí el baloncesto ya era eso que todos los sábados había que ir allí al Bolote a ver, a quedarse luego a pedir autógrafos. O sea, para mí un partido de baloncesto eran 5 horas, era llegar una hora antes, ver el partido, quedarme hora y media después. Mi padre ahí fue un bendito acompañándome a que las guías del ACB, todas firmadas, que las sigo conservando, por supuesto, pues las firmas de los Sabonis, de los, yo qué sé, de los Granger Hall, Brian Jackson, en fin. Y bueno, pues a partir de ahí, sobre todo,
se une la otra gran pasión porque resultó que, bueno, el sitio en el que mi padre y yo nos sentábamos era el sitio que había justo debajo de las cabinas de prensa del pabellón José Antonio Murado de Albolote. Y bueno, pues a mí me llamaba tanto la atención casi lo que pasaba en la pista como lo que pasaba a mis espaldas con aquellos señores que estaban contando el partido, ¿no? Entonces me gustaba mucho entrar, escucharles, me dejaban pasar, en fin. Que además, mi padre, por esa relación, por haber sido el presidente del equipo de balonmano, conocía a algunos de los periodistas locales, lógicamente, y bueno, para mí era muy, muy embriagador todo aquello, y de aquellos polvos pues vienen estos lodos, ¿no? Qué importante, esas experiencias de niño para... Porque a ver, hay veces que no, ¿eh? Hay veces que justo de niño ves unas cosas o vives unas cosas que Sí. luego te ocurre justo lo contrario. Esto que he vivido de niño no quiero saber nada. Pero bueno, en No, tu yo... caso, justo lo En mi contrario, ¿eh? caso fue droga intravenosa. Sí, sí, y ahí sigue, sí, sí. Muy bien. Si no me equivoco, estudiaste enfermería, ¿no? La diplomatura en Sí. enfermería. Y después, a continuación, la licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte. Ujú. Eh, Después hay más formación, ¿no? Relacionada con las ciencias del deporte y tal. Pero ¿cómo? Es decir, tu formación acabó en un trabajo que no era relacionado con lo que te formaste, ¿no? Es cierto que, si no me he equivocado, porque me pongo ahí un poco a bucear entre vuestras redes, ¿no? A ver qué encuentro. Cuando el currículum vitae ahí, ¿no? Exacto. Sí que trabajaste unos años como profesor de educación física, ¿no? En un centro allí en Granada, si no me He equivoco, trabajado cerca de Granada. 3 años he sido, bueno, di educación física, tercero y cuarto de eso, 3 años. Justo ahí, bueno, pude, porque yo además, una vez que terminé la licenciatura de actividad física y el deporte, luego hice también la diplomatura de magisterio de educación física, ¿vale? Entonces, justo ahí coincidió que bueno, se iba un profesor del colegio y existía la posibilidad de que yo pudiera ampliar horas, pero bueno, no se dio y entonces también me surgió la posibilidad de ampliar un poco la carrera periodística y al final aposté por el periodismo. Todo ello teniendo en cuenta que también he trabajado de enfermero muchos años, claro. Entonces, la verdad es que mi vida es un poco laboral, es un poco compleja, es un poco compleja. Pero incluso, ¿tú crees que incluso sin, digamos, sin tener una relación a priori, ¿no? Que obviamente sí que la tiene, porque al final son ciencias del deporte y es periodismo deportivo, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que esta formación previa que has podido tener ha ayudado en la forma en la que tú ves o en la que tú transmites dentro del periodismo deportivo? Bueno, yo creo que seguro que se tiene que notar, ¿no? Al final, yo no tengo una formación en ciencias de la información, no tengo la carrera de periodismo, pero bueno, sí es verdad que a nivel de práctico, digamos, llevo mucho tiempo con el periodismo. Primero porque, por otro, a nivel totalmente amateur, todos estos pinitos que yo me gustaba hacer y tal, ahí siempre recuerdo que en casa de mi madre hay algunas cintas de cassette eh, de programas que yo grababa con 5 o 6 añitos, pues sobre el Tour de Francia o Wimbledon o la NBA. Entonces yo grababa como microprogramas deportivos hablando de eso, ¿no? Con 6 o 7 años, imagínate el pedazo de friki que había ahí. Sí, sí. Y entonces para mí el periodismo siempre fue algo muy, muy llamativo, ¿no? Respecto a la formación, pues sí, hombre, yo creo que evidentemente cuando tú te dedicas a comunicar sobre el deporte, pues creo que esa formación te permite bueno, mejor o peor, tratar el deporte desde una perspectiva que a lo mejor otros, más o menos acertadamente, no la tratan o van por otro camino simplemente. No digo que sea ni mejor ni peor, pero que seguramente mi forma de comunicar el deporte sea pues distinta, cada uno tiene su estilo, a la que puedan tener otros que no tengan esa formación y que tengan otra. Me parece que esto es lógico, ¿no? Porque al final uno se ha formado en lo que se ha formado, claro. Claro, totalmente. Mirando un poco tu trayectoria, llega un punto, si yo te digo septiembre del 2004, mira, ¿ves? Te sale una sonrisa, ¿no? Sí, bueno, Creo que es el momento en el que arranca Tirando a Fallar, ¿no? sí. Un programa que, bueno, yo personalmente lo he seguido y lo sigo durante muchos años. Es cierto que el hecho de que el formato podcast facilita mucho, ¿no? Porque el domingo a las 11 de la noche a veces podíamos, pero a veces no podíamos, y eso Sí. facilita mucho. Pero empieza, como decía, en septiembre del 2004, en una radio local, ahí en Granada, Radio Contadero. Si hay alguna Sí. cosa que lo estoy diciendo mal, me corregís Radio enseguida. Contadero de Huetor Vega. Eh, claro,
con Vicente Azpitarte, ¿no? Sí. Él es el ideólogo, él es el creador de Tirando a Fallar, sí. Cuéntame un poco cómo surge todo esto, cómo surge el nombre, cómo surge la idea, Bueno, un poco sí. cómo se crea. Mira, el origen está. Bueno, aquellos son años en los que el CB Granada, bueno, pues está, digamos que en poco ascendiendo y bajando de ACB a LEB, ¿no? Pero en 2004, si yo no recuerdo mal, está en ACB. Y bueno, pues es el auténtico boom del foro del ACB, que era una comunidad enorme, ¿no? Y entonces Vicente Aspitarte tuvo la idea de crear un programa sobre baloncesto en Granada. Inicialmente, aunque siempre tuvo la idea de hablar un poco del baloncesto nacional, también con un ámbito local, y él, digamos que hace una selección en ese foro del ACB, ¿no? Y capta a tres personas que están en el foro con las que él cree que puede funcionar el programa y así arranca un poco. La idea del nombre es de él también. Y, y bueno, pues empezamos a hacer algunos programas pilotos y tal, allí en Radio Contadero de Huetor Vega, la emisora municipal de Huetor Vega, que es un pueblecito que está al lado de Granada, un pueblo dormitorio. Y bueno, pues empezamos y se dio la circunstancia de que en el año 2004, aunque ahora nos esté escuchando algún joven y y pueda no imaginarse lo que le estoy contando, no todas las radios se emitían por internet. Pero Radio Contadero en ese sentido eran unos auténticos avanzados a su tiempo y en el 2004, pese a ser una emisora de pueblo, emitían por internet. ¿Qué supuso aquello? Que pues la conjunción de Radio Contadero emitiendo por internet y el foro del ACB hizo que el programa al mes tuviéramos que decir, igual no hay que hablar tanto de Granada, porque aquí nos escucha muchísima gente desde fuera, ¿no? Entonces, fue un programa en el que obviamente todos éramos granadinos y bueno, pues eso se tenía que notar de algún modo, pero que empezó a crecer como un programa mucho más destinado a lo nacional, ¿no? Porque el foro fue un auténtico boom. Bueno, a partir de ahí, tanto la Federación Española de Baloncesto como la ACB empezaron a colgarlo en su página web. Y bueno, pues al cabo de unos años ya el programa evolucionó tanto que cuando abrió Es Radio, la emisora nacional, pues bueno, presentamos el dossier, se pusieron en contacto con nosotros, les gustó y dimos el salto y en ese momento se convirtió en un programa nacional sobre baloncesto, que yo siempre digo que a día de hoy es la aldea gala del baloncesto en la radio, ¿no? Porque no hay otro programa en una emisora generalista que se emita no en formato solo podcast, sino que se emita también en FM, ¿no? Como tú bien has dicho, los domingos a las 11. Entonces, bueno, pues para mí es un pequeño orgullo, obviamente, seguir manteniendo ahí la bandera de la aldea gala del baloncesto en la radio generalista española, ¿no? Aunque hoy día, evidentemente, el formato podcast pues es fundamental, es clave, está extendidísimo y nosotros también, por supuesto, lo desarrollamos mucho en Tirando a Fallar, pero bueno, pues yo creo que el hecho de seguir siendo en FM, un programa que los domingos a las 11 de la noche una persona que esté en Lugo, esté en Las Palmas, esté en Torrelavega o esté en Sagunto puede escuchar el baloncesto en la radio, me parece que mola mucho. Sí, sí, totalmente. Decías un pequeño orgullo, yo diría un gran orgullo, ¿eh? Bueno, sí. O sea, vosotros qué sentisteis en el momento que veis que la ACB o que la propia Federación Española, como decías, dice, ostras, voy a colgar esto aquí, o os pide permiso para poder colgar los programas en su propia web? Porque es que todo esto fue, como estabas diciendo, antes incluso de pasar a Es Radio, a una Sí, radio sí, sí. nacional. O sea, todo esto Hubo fue como todavía 5 años siendo... en Radio Contadero, si no recuerdo mal. Yo creo que a Es Radio pasamos en el 10. O sea, 5 o 6 años en Radio Yo tengo Contadero. Sí. apuntado por aquí septiembre del 9, no sé si me equivocaré, El 9, pero sí, por ahí 5 estará, sí. años, sí. Sí, sí. Bueno, es que fue todo como muy rápido, ¿no? La verdad es que en ese sentido Vicente montó muy bien el programa. Por ejemplo, en el primer programa siempre decimos que el padrino de Tirando a Fallar es Sergio Rodríguez, que entró en el primer programa de Tirando a Fallar, un programa en el que eran, pues imagínate, ¿no? 4 chavales de Granada que se juntan y el primer día, sin que nadie haya oído hablar de eso, entra Sergio Rodríguez en el programa. No es el Chacho actual, obviamente, pero ya era un jugador, oye, muy reconocido a nivel nacional y tal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que en ese sentido Vicente hizo un gran trabajo. Él consiguió extender la marca muy rápido dentro de ser una marca pequeñita, pero creció muchísimo y bueno, es que empezaron a aparecer voces de mucho prestigio, ¿no? Es que muy pronto pues empezaron, yo qué sé, Ramón Trecet, Pedro Barte, Miguel Ángel Paniagua, gente con mucho prestigio, invitados de alto nivel. No había programas de baloncesto, entonces incluso si llamabas a la puerta del Madrid o del Barça,
te ponían, que ahora es mucho más complicado todo, muchas veces encontrar protagonistas de esos clubes y por supuesto, bueno, pues de otro tipo. Bueno, yo en Tirando a Fallar ha estado José Anquerejeta, ¿no? Que es alguien que prácticamente no da entrevistas. Bueno, pues muchos años atrás estuvo en Tirando a Fallar, ¿no? Quiero decir, ha pasado mucha gente. Bueno, en Tirando a Fallar ha estado Jerry West dando una entrevista, ¿sabes? O sea, ha estado Tony Kukoc. Quiero decir, son cosas que, bueno, en España yo creo que solo hemos hecho nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues es la leche, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Vicente hizo un gran trabajo, él desarrolló mucho el producto, lo extendió mucho en el mundillo del baloncesto y ya lo otro fue casi casi una consecuencia, ¿no? Porque creció tanto y generó tanto interés que al final, bueno, pues la ACB y la FED vieron que había un producto interesante porque estaban hablando de su producto y extendiendo la marca baloncesto, que al final era el objetivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ten en cuenta Eh, además el timing, ¿no? Porque es el año 2004, la selección, los juniors de oro están ya entrando en su madurez. En el 2006 somos campeones del mundo, en el 2004 habíamos hecho unos grandes Juegos Olímpicos, aunque llegó aquel día de Stephen Marbury que decidió meterlas todas después de no meter ni una hasta entonces y nos mandó a casa, pero eran grandes momentos para el baloncesto en España. De hecho, el otro día veíamos el dato, ¿no? Que esta ha sido la primera Final Four desde 2004 sin equipos españoles. Es decir, sí, empieza una racha ahí en la que siempre ha habido un equipo español. Es decir, ha sido dos épocas gloriosas para el baloncesto español, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy bien. Gloriosas de lo deportivo. Luego ha habido, yo creo que seguramente estaremos de acuerdo que mediáticamente el baloncesto ha tenido sub y bajas, incluso ha podido involucionar un poco, pero realmente deportivamente en la vida de Tirando a Fallar ha habido España 2 veces campeona del mundo, ha sacado 3 medallas olímpicas, ha ganado 3 Eurobasket, si no recuerdo mal. Bueno, es una locura, más luego todo lo que han ganado los equipos españoles. Bueno, yo creo que también hemos tenido suerte con el timing, pero bueno, algo habremos hecho bien, claro. sí, pero bueno, claro, por supuesto. O sea, algo habéis hecho bien en el sentido de que estos éxitos no son solo para Tirando a Fallar, me refiero a los éxitos deportivos, sino para cualquier persona, cualquier radio o cualquier Claro, programa que quiera transmitir baloncesto, ¿no? A nivel, claro. digamos, estatal o a nivel autonómico. Y por Pero por alguna eso yo razón, tengo que darle las gracias siempre a Radio, ¿no? Primero a Radio Contadero, porque fue quien apostó, pero al final apostó por un programa que, bueno, pues eran 4 chavales con ganas de hacer las cosas, pero bueno, digamos que la dimensión de irte a una emisora nacional y que lleve 15 años apostando por un programa de baloncesto, me parece que es muy de agradecer. Así que espero que siga siendo así, pero siempre que puedo aprovecho para darle las gracias a Es Radio. claro, por supuesto. Tengo aquí apuntado septiembre del 2009, que es cuando os trasladáis a E Radio. Se convierte en el único programa a nivel estatal, ¿no? Bueno, a través de FM, Sí, es verdad que que está emite. Radio Marca, ¿no? Pero digamos de una emisora generalista. Claro. Radio Marca nos gusta el básquet, ¿no? Pero luego, Mm. por ejemplo, la SER tiene Play Basket o Cope tenía Showtime Cope, pero eran podcasts. Puntualmente, en algún especial de Navidad salían en FM, ¿no? Nosotros no, nosotros siempre hemos estado en la radio, ¿no? Y eso, pues eso es muy bonito. Claro, sí, sí. Y una vez dais el salto, digamos que 10 años después, en 2019, en marzo de 2019, es cuando Vicente, pues, deja el programa, ¿no? Mm. Da ahí un poco el salto a la política Sí. y tú das un paso al frente y te haces cargo del programa. ¿Tú cómo vives ese cambio, ese proceso? ¿Lo viviste como algo natural que, bueno, que podía pasar y que veías que sí? ¿O algo un poco inesperado? Pero claro, al final, después de tantos años, entiendo que es algo normal, ¿no? Pero no deja de ser un aumento de responsabilidad, de carga, al final, el responsable, digamos, de que Me he quedado siga. sin pelo desde entonces. Claro, al final el responsable de que siga bien o no siga bien el programa, ahora recae mucha parte sobre tus hombros, ¿no? A partir Sí. de ese momento. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo vives tú ese cambio? Bueno, a ver, para mí fue inesperado. Yo me entero, no diré de un día para otro, pero prácticamente de ese cambio de Vicente, ¿no? Entonces, bueno, para mí Vicente había sido un socio estratégico y una mano de la que había ido en toda mi carrera periodística. Había hecho alguna cosa solo, obviamente, ¿no? Pero muchas de las cosas que había hecho habían sido con él, ¿no? Y eran, pues eso, 15 años haciendo el programa juntos, ¿no? Es verdad que el hecho de presentarlo yo no era algo antinatural, porque por ejemplo los veranos era yo el que se quedaba al frente, o cuando él no podía, por alguna circunstancia yo lo hacía, o sea que yo ya tenía ese hábito de hacer el programa.
pero hombre, cambia un poco todo, ¿no? Cambia un poco el hecho de no es lo mismo, tengo que hacer los programas de julio y agosto y aquí tiro yo millas bueno, primero esa comunicación fluida que teníamos pues, todas las semanas permanentemente hablando de por dónde tirar, de qué hacer, de a quién invitar, de dónde, de a quién llamar y de cómo ir montando el programa y escuchando esa otra persona que te decía vamos por aquí, vamos por allí. Que ahora que, bueno, realmente en muchos casos esto es un programa de autor prácticamente, ¿no? Entonces es un poco tengo gente que, bueno, que está cerca del programa y que echa una mano y que te sugiere cosas y que, oye, ves, pero digamos que ahora sí que es verdad que todas las decisiones son mías, ¿no? Si a alguien le gusta el programa, será mérito mío y si a alguien no le gusta, también es de mérito mío porque, porque evidentemente las decisiones ahora son mías, ¿no? Entonces, bueno, sí supone un cambio en el sentido bueno, de pasar a tomar todas las decisiones, básicamente, ¿no? Pero no tan antinatural porque yo ya había presentado muchas veces el programa, incluso en varios años en el radio hicimos el programa deportivo nocturno, el programa de fútbol que hay en todas las emisoras a medianoche, ¿no? Que se llamó El Tiempo Extra, lo hicimos 3 años y bueno, pues igual, yo ahí digamos que era la segunda voz y cuando Vicente no estaba era la primera, ¿no? Y bueno, en ese sentido bien, pero bueno, claro, obviamente el pasar a... Bueno, yo a Tirando a Fallar lo he querido casi como un niño desde el primer momento, ¿no? Pero digamos que en ese momento pues ya sí que era mi niño, ¿no? Y bueno, pues yo solo espero que Vicente esté orgulloso de cómo ha evolucionado el programa. Seguro que sí. Como decía, dirigir un programa especializado durante tantos años, ¿no? Pues es un desafío brutal, ¿no? Y más, pues a partir de, como decíamos, del 2019, que es cuando ya te pones al frente sobre todo. ¿Cuál dirías que es el secreto de la longevidad del programa, ¿no? Y luego también, uno eso, ¿cuál crees tú que es la clave para que un programa como este, que al final muchas veces lo pensamos, ¿no? Hablamos de baloncesto ya, pero no deja de ser un nicho muy concreto, ¿no? Porque si fuera deportes, pues bueno, pues deportes pues, es más general, o digamos, o fútbol, como estabas diciendo antes, pues es un deporte que pues, tenemos que ser honestos, es el deporte en España, ¿no? Sí, El deporte sí, rey sí, aquí en sí. España. Es un nicho más específico, más difícil de que se mantenga en el tiempo y además con calidad. ¿Tú cuál crees que es la clave? Bueno, yo primero creo que yo soy una persona muy perseverante y muy comprometida con lo que hace. Yo no me comprometo en todo lo que se me ofrece, pero cuando me comprometo en algo, me comprometo a full, ¿no? Entonces, para mí, que Tirando a Fallar con una alta calidad esté todos los domingos a las 11 de la noche en una emisora que ha apostado por nosotros y ahora por mí, es una responsabilidad, ¿no? Y como tal... eh, no sé, yo por ejemplo te diría que hay gente que, es un mensaje que me lleva típicamente todos los meses de septiembre, varias veces, es gente que reconoce, y no sé si está bien o no, pero que Tirando a Fallar con José Manuel Puertas está todos los domingos del mes de julio y del mes de agosto en antena y ofreciendo programas distintos, no redifusiones ni nada de eso. Es verdad que alguno puede ser que se haya quedado grabado y tal y no sea un programa de rabiosísima actualidad. Esto es así, no voy a decir que estoy todos los domingos a las 11 de la noche las 53 semanas del año, pero siempre hay un programa distinto, siempre hay un programa que ofrece algo, ¿no? Y yo para mí esto es algo que lo llevo muy a gala, igual soy un poco tonto el no tener vacaciones, ¿no? Porque al final supone que todas las semanas del año tienes que ofrecer un producto diferente, ¿no? No te tomas 2 meses de vacaciones como hacen otros programas que me parece muy bien, ¿no? O no tengo otra persona que yo me vaya 2 meses de vacaciones y aparezca esa persona a hacer el programa, no es el caso. Entonces, para mí esa perseverancia y esa responsabilidad es clave, ¿no? Y yo trato de ofrecer el mejor producto posible a la gente que se sienta o se pone en el coche o sale a correr y se pone a escucharme, ¿no? Para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Que alguien decida irse el lunes por la mañana a correr o a sacar al perro y diga, tengo una oferta de 10.000 podcasts y voy a escuchar a este tipo. Es que no me imagino otro escenario que no sea a este señor que me elige a mí encima de otros 8.000 y probablemente muchos más conocidos, la mayoría de ellos, pues yo tengo que ofrecerle el mejor producto posible. Entonces yo me voy a dejar la vida porque ese sea el mejor producto posible, ¿no? Y bueno, luego tengo la suerte de que hay gente que siempre le coge el teléfono a Tirando a Fallar, que siempre está dispuesto, buenos amigos, buenos colaboradores, a las que, bueno, pues le tengo que agradecer, por supuesto, a John Vázquez, a Lucas Bravo, a David Sardinero, a Óscar Herreros, no sé, a Andrea Bled, a muchísima gente, a Anastasio Ríos, a Edu Salán, no sé, mucha gente, ¿no? Que
que de forma pues, desinteresada está ahí, porque además ellos pues, seguramente consideran que estar en Tirando a Fallar es un sitio donde quieren estar también, ¿no? Porque están porque quieren, esta es la realidad, ¿no? Y bueno, pues El Secreto yo creo que es un programa muy normal, muy natural. No hay dobleces. Yo lo que escucha la gente es un poco lo que yo siento y lo que cuento y lo que me gusta es hablar de baloncesto y no necesariamente hablar solo de un baloncesto, ¿no? No necesariamente hablar solo del Madrid y del Barça, aunque se habla mucho del Madrid y del Barça como es normal, no necesariamente hablar de los Lakers y de los Celtics, no necesariamente, no, si hay que contar una historia de un entrenador que está en Rumanía, se cuenta, y si hay que contar una historia de el otro día, Marco Justo, que acaba de ascender después de entrenar el año pasado con el Alfander Palencia en ACB, ha decidido irse a la Les Plata, la actual segunda FEP, y ha ascendido con el Mallorca, pues se cuenta, ¿no? Porque muchas veces la gente me escribe y me dice, pues ¿por qué no tratas más este tema? ¿Por qué no tratas más este otro? Claro, yo quiero tratar todo el baloncesto y en una hora a la semana tratar todo el baloncesto es realmente complicado. Yo reconozco que, bueno, hay programas de nicho, ¿no? Por ejemplo, un podcast de NBA y estamos 3 veces a la semana, hora y media hablando de NBA. Está muy bien y tiene mucho mérito porque además hay que saber mucho de NBA, pero digamos que te permite contarlo todo. En mi caso, yo necesito dar en una hora una suerte de magazine que toque un poco todo, que toque la Euroliga, que toque la Liga Andesa, que toque de vez en cuando la LEB incluso, que toque la Liga Femenina, que toque la NBA, que toque la NCAA, que toque también la Eurocup si hace falta, que entreviste a un tipo que está en Rumanía o a otro que está en Ecuador. Claro, entonces, pues todo eso no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que la gente valora un poco eso. Seguramente habría gente a la que lo que le gustaría es un programa en el que solo se hable del Madrid y del Barça, seguramente, pero como tienen programas de esos, pues encantado de que los escuchen también y que cuando quieran vengan por Tirando a Fallar. Y seguramente habría gente que le gustaría que hablara de la Liga EVA. Bueno, pues cuando puedo hablo de la Liga EVA, o Tercera FEB, como se llama ahora, pero bueno, ese proceso de ir decidiendo por dónde sí, por dónde no, yo también me gusta mucho escuchar y leer a la gente que me manda un tuit o me dice, oye, ¿por qué no hacéis esto? No digo que haga todo lo que me dice la audiencia, porque evidentemente no es así, la decisión es mía, lógicamente en base a todo lo que veo, ¿no? Pero sí me gusta leer lo que la gente opina, ¿no? Y la crítica constructiva siempre es bien recibida. Entonces, el secreto yo creo que es es un programa, yo creo que es un programa muy natural dentro de que es un programa que quiere tocar todo el baloncesto, que esto es importante, ¿no? Que obviamente hay focos importantes, focos relevantes, pero que es un programa y que yo creo que huye un poco, y esto seguramente es tirarme piedras contra mi propio tejado, huye un poco de lo mainstream, porque, insisto, no voy siempre a lo fácil sería, pues sí, hacer una tertulia de media hora todos los días hablando del Madrid, y seguramente eso probablemente tendría más audiencia en algunos casos, pero bueno, a mí me parece que no es siempre lo que hay que hacer, ¿no? Y por eso yo trato de sacar un poco los codos por ese otro baloncesto y ofrecerle una ventanita a nivel nacional. Totalmente. A mí, personalmente, una de las cosas que más me gusta es justo la parte que no es actualidad, ¿no? En el programa siempre hay actualidad, y Sí, que obviamente tiene que estar y es de agradecer, pero siempre hay una historia de alguien que dices, hostia, sí. yo a este no lo conocía, o, ¿sabes? Y esa parte, a mí personalmente, que justo por lo que comentas, que además lo abordáis de una manera muy natural, ¿no? Como estabas diciendo, esa parte es la que a mí más me atrae del programa, ¿no? Porque al final yo creo que es lo que da de diferente, tirando a fallar, de quizás otros programas que son solamente actualidad, ¿no? Puede ser. Y de Y ponernos yo a hablar entiendo. de Lleida o de ponernos a hablar Sí, de A Coruña o de equipos que sí. quizás no están tan en el foco. Y yo entiendo que haya gente que diga, hombre, es que el Madrid el otro día perdió con el Olympiacos y le has dedicado 5 minutos y tenías que haber dedicado 25. Pues sí, probablemente. Pero el tema es ese, tenemos una hora y yo quiero tocar todo. Quiero tocar al Madrid, quiero tocar a Unicaja, quiero tocar a Baskonia y a Valencia Basket, pero también quiero tocar esas otras historias, ¿no? Porque me parece que eso enriquece el modelo de baloncesto. Bueno, si algún día tengo un programa diario, lo enfocaría de otra forma, pero con un programa semanal, a mí lo que me sale ahora mismo es esto. Y luego me gusta mucho, de vez en cuando, programas que cortan un poco con todo, que es, hacemos algún monográfico, o si no monográfico, entrevistas muy largas con personajes bueno, que merecen sentarse con ellos y escucharlos, ¿no? No tanto en el formato vídeo que hay hoy, ¿no? En un formato radiofónico,
pero que creo que, bueno, pues tener una entrevista de una hora con Lolo Sainz, tener una entrevista, yo qué sé, de una hora con Pablo Lasso, no sé, hay muchos personajes que han pasado por el programa, merece la pena, incluso dejando un poco apartando la actualidad. Es verdad que esas entrevistas procuro, obviamente, elegir fechas en las que no sea la Final Four, o no sea la final de la NBA, o no sea la Copa del Rey, lógicamente, pero hace poco la de Andrés Jiménez, bueno, pues creo que es algo que la audiencia agradeció mucho, ¿no? Porque seguramente la audiencia de Tirando a Fallar mayoritariamente pues son gente de mi edad, un poco más mayores, más jóvenes algunos, y a lo mejor alguien con 20 años que lo escuche dirá, Andrés Jiménez, este tío me suena un poco a la prehistoria, pero estoy seguro que encontró cosas chulas en Andrés Jiménez porque contó cosas muy bonitas, Andrés, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea de Tirando a Fallar. Ujú, totalmente. Em, Estabas hablando justo ahora de entrevistas, ¿no? Bueno, en todos estos años habrás hecho innumerables entrevistas. Pero si yo te pidiera que me dieses una que dices, es que de esta entrevista me voy a acordar para siempre. Es que Igual una es difícil, ¿eh? Te dejo dos. sí, es difícil, es difícil. Yo he hecho muchas entrevistas, eh, no solo para Tirando a Fallar, porque bueno, yo tengo la suerte de colaborar con gigantes. Mm, eh, bueno, he hecho muchas entrevistas, pero te decías antes, hemos entrevistado a Jerry West en Tirando a Fallar. O sea, hemos entrevistado a un señor que es el logo de la NBA, ¿no? Entonces, de ahí, a partir de ahí es muy complicado mejorar eso. Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño estas que te he nombrado, de Andrés, de Lolo Sainz, la de hace poco con Tomás Bella. Su primera entrevista después de dar a conocer que tenía una leucemia fue conmigo en la radio, allí en Madrid, ¿no? Y fue una entrevista muy chula, mm, dentro de lo dura que fue, ¿no? Recuerdo una entrevista con Pablo Lasso justo después de bueno, de sus primeras entrevistas tras el tema del infarto con el Madrid durante su año sabático, que fue una entrevista muy potente a nivel de repercusión en redes, ¿no? Y luego, por ejemplo, he hecho dos monográficos. Uno me fui de viaje a Belgrado y durante varias semanas estuve emitiendo una entrevista con Igor Rakosevich, otra con Selko Rebracha, otra con Sarko Paspal. Pues la verdad es que sentarte con Sarko Paspal a entrevistarle, que te habla a las puertas de su casa, que te dé un paseo por allí, pues es una experiencia muy chula, porque es un tipo que está feo que lo diga, pero me pareció un tipo de puta madre, Sarko Paspal, ¿no? Con todo mm. lo que habíamos pensado que era un poco un demonio cuando lo veíamos a los españoles sufrir contra Olympiacos y contra. Bueno, pues que Paspal nos caía gordo, ¿no? Pues se portó el tío muy bien, ¿no? Luego en Lituania también con Omic, con Valdemaras Homichus o con Kurtinaitis, que se portaron de maravilla también los dos. Bueno, pues son experiencias muy chulas y luego pues, es que. He tenido la suerte de entrevistar a Zelko Obradovic, a David Blad, a Svetislav Pesic, yo que sé, a Ito García Reneses, a Sergio Scariolo. Es que he entrevistado a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues me lo he pasado muy bien y espero seguir pasándomelo. Pero si me tuviera que quedar con una, hombre, yo te diría que Jerry West, que me parece una normalidad, ¿no? Para un medio español, ¿no? Sí, sí, hombre, totalmente. Como para no seleccionarla. Es que Claro. claro, eh, increíble. Em, Como decías, también desde 2015 eres colaborador en la revista Gigantes, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú qué sientes la primera vez que coges una revista? Porque hemos crecido, todos, ¿no? Con la Sí. revista Gigantes hemos crecido. Bueno, todos los de nuestra edad y más jóvenes, al final, pues llevan Sí, un sí. porrón de años. La primera vez que coges una revista y ves un artículo tuyo. Bueno, sí, la verdad es que Gigantes, para los que somos del baloncesto y frikis de esto, pues Gigantes es algo muy especial, ¿no? Ahora, para la gente más joven que nos esté viendo, es una revista mensual, pero anteriormente, cuando tú y yo éramos más jóvenes, era una revista semanal, ¿no? Y la tradición de ir semana a semana al kiosco, porque además era más allá de. Hoy día es una entrevista más, una revista más magazine, más de reportajes, entrevistas, pero por aquel entonces, que no existía acb.com y nba.com. Tú te ibas allí a ver resultados y estadísticas y fotos de los partidos y es que era la fuente de información que había, ¿no? Te estoy hablando de pues años 80 y años 90 en los que no existía internet, ¿no? Entonces, si tú querías saber cómo había quedado el Lakers Mavericks, pues te ibas allí y veías que Sam Perkins había metido 14 puntos porque no había otra forma de saberlo, ¿no? Entonces, la revista te la bebías porque. Entonces, claro, para mí escribir en Gigantes es algo muy especial, ¿no? Porque Gigantes, si digo que Tirando a Fallar es la aldea gala del baloncesto en la radio española, pues Gigantes es el imperio romano del baloncesto en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ojo, que el imperio romano y la aldea gala se llevaban mal, ¿no? En este caso se llevaban Tirando a Fallar es Es Gigantes. verdad, no lo había pensado. Se me ha ocurrido sobre la marcha. Y bueno, pues es un gran honor que David Sardinero siempre haya querido que yo esté ahí. Recuerdo que mi primera colaboración, si no recuerdo mal, es justo después de que el Madrid gane la Euroliga 2015
y creo que fue un reportaje sobre Gustavo Ayón. Si no recuerdo mal fue aquello, casi seguro. Justo después de que el Madrid gane esa Euroliga, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un honor, es un orgullo y bueno, pues, al final siento que le estoy escribiendo a la gente que es un poco la que escucha tirando a fallar, la que es, pues, como yo, el friki del baloncesto, ¿no? Y con esa gente, pues, siento que hay un feeling especial. Seguramente haya otra que diga, este es demasiado friki del baloncesto. Pues sí, seguramente, pero para los frikis del baloncesto yo con eso me entiendo muy bien, ¿no? Porque al final son como yo. ¿Cuántas veces releíste ese artículo antes de enviarlo? Sí, sí, claro. Además, yo soy bastante puntilloso muchas veces y me gusta leer, dar una vuelta, darle otra, quitar una coma, ponerla. Y luego, si veo una rata alguna vez, me duelen bastante, ¿no? Mis erratas, porque cuando leo de otros digo, vaya, una rata, pues las mías, imagínate, ¿no? Entonces, sí, sí, lo relees, le das vueltas, lo piensas, quieres clavarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que he evolucionado bastante las técnicas de escritura. No diría, creo que no es lo que mejor se me da. Pero bueno, creo que lo hago a un nivel aceptable y sí, es verdad que ese artículo de Ayón, pues sí hubo que releerlo bastantes veces para que diera, para estar convencido de que estaba a la altura, ¿no? De gigantes. Otra faceta tuya también es como narrador de partidos, ¿no? Ahora entraremos también en la faceta de escritor, que por supuesto quiero que entremos ahí. Pero no sé si antes, pero la primera vez que he encontrado yo que narraste fue para la Copa del Mundo 2019, ¿no? En Mediaset. No sé si antes en algún Bueno, otro en puede tele que... sí. Yo había hecho antes, bueno, en tele a nivel nacional. Yo había hecho algo de tele local antes, pero yo había navegado mucho en radio. Tanto en Radio Contadero, es que en Tirando a Falla en Radio Contadero hacemos cosas muy locas. Ahora, por ejemplo, Radio Marca están dando las finales de la NBA, pero los primeros que dieron las finales de la NBA en España fuimos nosotros, ¿no? Primero en Radio Contadero y luego en Es Radio, las dimos a nivel nacional. Y de hecho, la final en la que Pau Gasol gana su anillo contra los Celtics, la del segundo anillo. Nosotros es una de las que damos, no sé, llevábamos ya 5 6 7 años, además montábamos unos cirios por las noches, era divertidísimo las finales de la NBA, todas las madrugadas. Y esa final estuvimos nominados a los premios de la Academia de la Radio en España por el mejor trabajo en equipo. No, hubo 3 nominados y uno fuimos nosotros. Y bueno, no nos dieron el premio, pero bueno, estuvimos en la gala y tal, y se nos nominó por la emisión en Es Radio de las finales de la NBA, en la que ahora mismo se me va el año, creo que es el 2000. ¿Cuándo es cuando gana Pau a los Celtics? ¿El 2010? No, no sé, 10, 11, no sé. Bueno, esas finales de Lakers Celtics, no la de Lakers Magic. Eh, y bueno, yo ahí ya había, claro, quiero decir, había hecho ya mucho, había narrado Eurobásquet, había narrado mucho fútbol, yo estuve narrando mucho fútbol, mucho, porque en Es Radio, pues había el típico carrusel que se llamó La Claro. Liga Es Radio durante muchos años y yo era uno de los narradores principales de fútbol y por supuesto si había baloncesto lo narraba yo también, ¿no? Pero sí que es verdad que, digamos, a nivel televisión, el salto principal, ya había hecho algún pinito, fue esa Copa del Mundo. Yo en Mediaset he estado en la Copa del Mundo y en el Eurobásquet del 22, luego estuve 2 años en DAZN y ahora llevo 2 años en Movistar y la verdad es que, bueno, es algo que me divierto muchísimo, me lo paso muy bien y honestamente creo que no se me da mal y creo que lo disfruto muchísimo, narrar un partido en televisión. A ver, cuando te escucho, o te escuchamos, ¿no? En general, narrar partidos se nota cuando alguien está narrando y se lo está pasando bien. Yo me lo paso bien. Porque, bueno, es que hay veces digo, yo me lo imagino, porque nos vemos, ¿no? Pero me lo imagino, hay determinados momentos en canastas clave o jugadas tal, Sí. que dices, hostia, es que igual se ha levantado, ¿no? Yo me he levantado muchas veces. Digo, Me he digo, no lo levantado sé, muchas no lo sé veces. por qué nos vemos, ¿no? Pero lo transmitís así, ¿no? Pues con tanta pasión que hay veces que dices, "Hostia, se ha levantado seguro, o ahora lo está narrando de pie, o... Yo me he Entonces, levantado muchas veces. Sí, sí. Sí, sí. claro, claro. ¿Cuál crees tú que es, pues, eso, la clave o el aspecto importante para que un narrador, pues efectivamente no sea simplemente una persona que sea un poco más que un lector, digamos, ¿no? De lo que está pasando en pista. Bueno, yo creo que primero es importante tener un importante conocimiento del juego, ¿no? Para no solo saber si un tipo ha hecho pasos o no, sino para entender lo que está pasando en la cancha, ¿no? El hecho
Bueno, yo a mejor o peor nivel he jugado mucho a baloncesto. Llegué a jugar un año en Liga EVA, fue digamos mi tope. He jugado muchos años en Primera Nacional y luego obviamente he visto mucho baloncesto, ¿no? Bueno, creo que el hecho de un poco entender, obviamente alguien que ha jugado al nivel que ha jugado yo no entiende todos los códigos de lo que está pasando en un partido de Copa del Mundo o de Liga Andesa. Pasan cosas que yo no, ni he visto de cerca, ¿no? Pero para mí el entender un poco el juego es muy importante, ¿no? Insisto, no solo saber si son pasos o si es un tapón ilegal, sino entender un poco esos códigos que están pasando ahí, ¿no? Esos lenguajes y esas transferencias que está viendo en la cancha. Para mí es importante. Y luego, para mí algo innegociable es la pasión. Yo puedo entender que a alguien no le guste mi estilo. A lo mejor dice, oye, yo prefiero una narración más sobria, pero yo es que soy alguien que el baloncesto me emociona mucho. Entonces, soy alguien que lo vive con mucha intensidad. Y si me compras a mí como narrador, pues compras la intensidad, ¿no? Te podrá gustar más o menos y es respetable y habrá quien diga, este tipo me parece muy pesado y quiero a alguien más tranquilo. Y no estoy hablando de gritar, porque yo subo el tono a veces, pero no creo que sea alguien que grite demasiado, ¿no? Estoy hablando de intensidad y de pasión, es diferente, no es gritar. Gritar es otra cosa, ¿no? Pero bueno, que estilos hay muchísimos, hay gente muy buena que grita, hay gente muy buena que no levanta el tono, yo creo que es así. Y, pero para mí la clave es un poco creo que conocer el juego. A la gente que conoce el juego tiene un plus sobre la que no. Si no conoces el juego, tienes que ser muy bueno narrando, muy bueno. Y hay gente así que es muy buena narrando, conociendo menos el juego porque no se centra en ese tipo de cosas. Pero la pasión para mí es innegociable tal y como yo entiendo este negocio. Entiendo que haya gente que es más sobria y lo hace muy bien y hay casos obviamente que son así, pero yo creo que para mí la pasión es innegociable. Dentro de, creo también, un alto respeto por los protagonistas del juego. Yo si tengo que hacer una crítica de que alguien está jugando mal, la hago. Lo que no me gusta demasiado, y es una tendencia que veo últimamente, es la cierta mofa en determinados momentos hacia un protagonista del juego, ¿no? Pues si un tipo falla una bandeja, a mí no me sale reírme de él, porque yo he fallado bandejas. Entonces, y recuerdo fallar una bandeja en un partido muy importante en Primera Nacional con la que mi equipo se podía meter en la fase de ascenso a Liga EVA y el que la falló fui yo. Y sé lo que se siente cuando fallas una bandeja importante, ¿no? Entonces, Y tiros libres. bueno, Aquí, claro, claro, aquí pero una el bandeja, señor. ¿sabes? Una bandeja que es como, bueno, es como un gol a puerta vacía, ¿no? Una cosa es decir, criticar o decir, vaya lo que ha fallado y evidentemente decir que está fallando algo que no debe fallar un profesional. Y la otra cosa es mofarme. A mí eso me cuesta un poco. Me cuesta mofarme de alguien al que le rompen los tobillos y me cuesta. Decir, darle mérito al atacante que le ha roto los tobillos, sí. Mofarme del defensor al que le han roto los tobillos y se ha caído de culo, a mí no me sale. No me sale. Respeto a quien lo haga, pero a mí no me sale eso. Yo añadiría a lo que estabas comentando también ser capaz de, o sea, tener ese conocimiento del juego, pero ser capaz de acercarlo también al espectador de a pie. Ah, sí. Porque muchas veces, a veces me ha pasado, ¿no? Yo sí que tengo formación en baloncesto y tal, entonces entiendo lo que está diciendo, aunque digan conceptos más Sí. complejos, ¿no? Exceso de Pero, claro, anglicismos, ¿no? eso es, o bueno, no tiene por qué ser anglicismo solamente, que también, ¿no? Pero hay veces que tengo al lado sentado a otra persona que quizás no entiende tanto de baloncesto y yo la Sí. miro y digo, es que No se igual no está enterando. entiende. Claro. Entonces, Sí, estoy de yo acuerdo. eso lo valoro mucho, ¿eh? También el hecho de que, joder, al final vamos a ir a la persona a pie porque el que realmente entiende mucho de baloncesto, con verlo, ya sabe lo que está pasando Sí. y quizás el Puede que apagar el volumen necesita. y se entera de lo que le está. No te falta que se lo cuentes tú. Claro, Sí. entonces el que quizás necesite una explicación para entender qué es lo que está pasando sea la persona más de a pie. Sí. Sí, Y estoy muy de bueno, acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Y yo creo que si tú utilizas un tecnicismo, más allá de pick and roll, ¿no? Que yo creo que pick and roll, aunque se puede decir bloqueo y continuación. Pero bueno, si totalmente. dices pick and roll, hoy día lo entiende todo el mundo. Pero si tú empiezas a entrar en el mundo de los anglicismos, de las jugadas, del box out y del snake y del, yo qué sé, y del short roll, es un terreno árido, ¿no? Y entonces, si eso lo dices y no explicas lo que es, efectivamente la persona que lo está escuchando se puede perder, ¿no? Entonces, creo que es importante, efectivamente, que no hagamos retransmisiones para entrenadores de baloncesto, que hagamos retransmisiones para todo el mundo, ¿no? Yo trato con la pasión acertada o no que le pongo de que a la gente le llame la atención lo que está viendo y vea que es un producto que merece la pena y un deporte atractivo. Pero efectivamente estoy muy de acuerdo
y creo que es algo en lo que trato de, además, muchas cosas te salen espontáneas a veces incluso cuando estás narrando, pero yo el tema de los anglicismos lo llevo muy en la cabeza y trato de evitarlo al máximo, ¿no? Para no meter tecnicismos excesivos, ¿no? Por eso estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Y si meto alguno, casi casi que lo que me salta inmediatamente es explicarlo, Claro. porque necesito que la gente entienda lo que está pasando de una forma sencilla, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y creo que es algo muy importante. Hay gente que lo hace muy bien metiendo más tecnicismos bueno, pero creo que a veces nos pasamos un poco de frenada, ¿eh? Yo alguna vez lo he hecho y creo que ahora he reculado en ese sentido y por eso te digo que ahora lo pienso mucho. Claro. Em, ¿Cómo crees durante todos estos años, porque llevas muchísimos años en el mundo de la comunicación, y ahora entraremos en el tema de la escritura, ¿no? Que no quiero dejar ese apartado importante, ¿no? de tu carrera de lado. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma de consumir baloncesto? Y de consumir y de comunicarlo. Porque, claro, desde 2004, que empiezas en Tirando a Fallar, han pasado 21 años. Y ya no me refiero solo en Tirando a Fallar, sino a la hora de escribir también, en Gigantes, a la hora de narrar, a la hora de, en general, de consumir el baloncesto. Bueno, Gigante ya el cambio es evidente, ¿no? En 2004 Gigantes era esa revista semanal en la que acudías casi casi como enciclopedia y hoy día, por ejemplo, no es así. Hoy día es un contenido más reposado, más de que si realmente la revista de este mes te la lees el que viene, hombre, si acaba de ser la Copa del Rey y te estamos explicando historias de la Copa del Rey, pues igual vas un poco tarde, pero una entrevista de Andrei Kirilenko, como sale este mes, pues te la puedes leer antes o después y no pasa nada, ¿no? Las Gigantes, si tú hace 20 años te pasabas una semana, ya ibas con una semana de retraso, ya no te habías enterado de lo que estaba pasando al otro lado del charco, ¿sabes? Era más importante el consumo inmediato, ¿no? En ese sentido. Pero ahora, claro, toda esa información la tienes ya, la sabes cómo ha quedado esta noche el Minnesota-Indiana y hasta el partido de la Universidad de Baylor contra el de la Universidad de Wisconsin, ¿no? Si quieres. Entonces, no es tan imprescindible, ¿no? Bueno, obviamente el gran cambio a nivel radio, formato audio, pues es el podcast bueno, y Twitch y todo, y YouTube y toda esta evolución enorme, ¿no? Hoy día está mucho más democratizado, ¿no? Cualquiera puede dar el salto y haciendo un buen producto generar una gran comunidad. Entonces era algo mucho más exclusivo, ¿no? Yo creo que bueno, nosotros tuvimos la suerte de, no sé si estar un poco en el periodo de entreguerras en el que ya empezaban las nuevas tecnologías seguramente y dar ese salto por lo que te decía antes, que Radio Contadero emitía en internet y tal, y para nosotros fue fundamental. Si Tirando a Fallar empieza 10 años antes, es imposible que tenga la misma evolución, porque desde una emisora de Huetor Vega en FM tú no puedes crecer a nivel nacional en el año 1994, es imposible, imposible, ¿no? Entonces, para nosotros era un poco, ese es un poco el sueño americano, ¿no? Empezar como empezamos y como ha empezado tanta gente y acabar donde hemos acabado, ¿no? Bueno, pues obviamente hoy día hay muchos productos que empiezan de muy abajo, dos amigos o haciendo un producto que termina teniendo millones de seguidores, ¿no? Eso es algo que bueno, pues es una gran evolución, ¿no? Y luego respecto a, bueno, televisión obviamente, estamos ahora además se está hablando mucho, ¿no? Del tema de si el abierto, de si el no abierto, de si la televisión o la liga. Yo creo que, claro, que voy a decir yo que trabajo para Movistar además, ¿no? Pero creo que Movistar cuida el producto de una forma como no lo ha cuidado nadie a la Liga ACB, la Liga Andesa en España, ¿no? Eh, claro, Televisión Española te ofrece una gran ventana que es el abierto, pero bueno, yo he sido muy crítico a veces con algunas propuestas de Televisión Española cuando tenía los derechos de la Liga. Si vuelve a Televisión Española, pues esperemos que se cuide a un buen nivel y que no tengamos que ver que un partido empieza a mitad del segundo cuarto, que eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, y partidos importantes, o que un partido de la final de Liga te lo ponen un día laborable a las 6 de la tarde, ¿no? Y evidentemente eso no ayuda a tener buenas audiencias, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Pero luego la comunicación ha cambiado mucho, ¿no? Los estilos antes eran mucho más sobrios y desde la irrupción de Andrés Montes, que fue el gran rompedor, ha habido mucho imitador de Andrés Montes y bueno, mucha gente que ha tratado de seguir esa senda o que ha tratado de hacer algo más activo, más dinámico, en fin, estilos siempre ha habido muchos y siempre habrá muchos y bueno, pero la forma de consumir, claro, al final hoy día la forma de consumir es llevar esto, ¿no? Y con esto, con un teléfono, pues lo tienes todo. Tienes acceso al escrito, tienes acceso al audio, tienes acceso al vídeo, al deporte en directo, tienes acceso a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que cambia, ¿no? Y los que generamos contenido tenemos que adaptarnos a ese cambio, a esa evolución, porque si no nos come, nos atropella el tren, ¿no? Claro, totalmente. Pasemos ahora a tu faceta como escritor, ¿no? Venga. Tú llevas publicados 3 libros en Sí. 2016, 2010, 2016, 21 y 23. Ujú. Eh,
Y casualmente el primero de ellos es sobre Está de moda fútbol. ahora. Claro, está de moda ahora porque esto no lo hemos hecho aposta, ¿eh? Además no lo El sabíamos. timing, el El timing. timing, el timing. Que es sobre Luka Modric, ¿no? Luka Modric, el hijo de la Sí, guerra, que lo escribiste junto con Vicente. Ahí está. sí. Eso es. Segunda edición, el que muestras aquí. ¿Cómo surge esta idea de escribir un libro sobre Luka cuando en esa época ya el 100% de vuestros esfuerzos, o la gran mayoría de vuestros esfuerzos comunicativos, por decirlo de alguna manera, estaban en el mundo del baloncesto, pero en cambio Bueno, el primer libro va al fútbol? no, a ver, ahí era la época que te comentaba antes en la que hacíamos tiempo extra, ¿no? Que era ese Ah, vale, programa. perfecto. Claro, entonces, digamos que en esa época es justo cuando Modric llega al Real Madrid y el primer año de Modric, para quien sea más futbolero, recordará que no es un año en el que pinte a leyenda del Real Madrid, sino que es un año en el que él es muy suplente, le cuesta mucho entrar, no era un titular indiscutible. Y Vicente era un férreo defensor de Luka Modric y de que iba a triunfar en el Real Madrid. Entonces, bueno, existía una editorial entonces de libros deportivos que se llamaba Editorial Al Poste. Se pusieron en contacto con él porque empezaron a sacar muchas biografías y tal, y le ofrecieron la biografía de Modric, ¿no? Entonces él me llamó, oye, vamos a hacer esto, tal, ¿qué te parece? Y de primeras me dio un poco de perecilla, ¿eh? Lo reconozco. Pero le dije, no lo sé, porque al final, ¿qué vas a contar de un futbolista y tal? Yo desconocía la historia de Luka Modric. ¿Qué vas a contar de un futbolista, no? Pues claro, bueno, déjame que busque un poco y tal, y empecé a rebuscar un poco, y claro. Yo, en cuanto descubrí la historia de Luka Modric, que es refugiado de guerra, ¿no? Que es un niño de la guerra, de los Balcanes. Bueno, pues si te das cuenta un poco de al final, más allá de esa historia personal, también la deportiva, ¿no? Que él ha sido muchas veces marcado como el pequeñito, no podía jugar, bueno, le cortaron muchas veces en el Hajduk Split, que era el club de sus amores, le dijeron que no iba a ser futbolista nunca porque era muy chico y tal. Bueno, hay muchas historias ahí que contamos en el libro, ¿no? Y bueno, pues me embauqué en eso, ¿no? Y como te decía antes, yo cuando me embauco en algo, me meto al 100%, ¿no? Y el proceso de la escritura del libro de Modric fue muy apasionante lo que vino durante el proceso, lo que vino después, lo que ha generado, porque, bueno, a raíz de ese libro yo he hecho muy buenas amistades en Croacia que me han traído también grandes experiencias periodísticas posteriormente. Y bueno, te voy a enseñar aquí también, esta es la edición japonesa del libro. Entonces, Oh, el eso libro sí se que no lo he publicó en visto venir, Japón. ¿eh? Claro, estuvimos en Tokio presentando el libro, ¿no? El libro tiene la versión española, la versión croata, se publicó en Croacia, estuvimos allí presentándolo, fue el primer libro que se escribió sobre Modric, y la versión japonesa. O sea que a mí son cosas que tú en la vida no te imaginas, ¿no? Tú puedes tener un plan y decir, bueno, voy a escribir un libro sobre Modric y quiero que se publique en Croacia. Voy a escribirlo con la sensibilidad para que se publique en Croacia. Pero esto no entraba en ningún plan. Entonces, claro, verme yo en Tokio, en el Instituto Cervantes, con el embajador de Croacia y de España allí, presentando el libro, hablando de Luka Modric con 500 japoneses, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia que me llevo yo para toda la vida, ¿no? Hombre. Y, y aquí está, la prueba del delito, ¿no? Luego vino Yanis después, ya los dos son en solitario, y Yanis un poco también lo mismo, ¿no? Yanis es un libro que, bueno, la historia de Yanis, grosso modo, todo el mundo más o menos sabe sobre la historia de Yanis Adetokounmpo. El libro, bueno, lo tengo por aquí. Eh, y es una historia apasionante, ¿no? Para mí, yo empecé a darle vueltas a esta historia antes de que Yanis fuera una superestrella de la NBA. Cuando él llega a la NBA y yo ya empiezo a ver el contexto en el que él llega, cómo llega, todo lo que pasa en su infancia, todos los problemas de su familia. Digo, esto es un pequeño milagro, ¿no? Que este chico esté en la NBA, ¿no? Y antes de que sea una superestrella, yo ya digo, esto tiene un libro, ¿no? Y efectivamente, pues me meto en esa historia, me la bebo, hay un par de viajes a Grecia, cientos, igual que en Croacia, cientos de llamadas telefónicas, muchas conversaciones con gente de su entorno, con amigos, con vecinos, con, yo qué sé, con entrenadores, con compañeros. Y creo que queda un libro que dibuja, aunque esté feo que yo lo diga muy bien, los orígenes de Yanis, sobre todo hasta el draft. Una vez que pasa el draft, ya es todo mucho más conocido sobre Yanis, pero lo que hay del draft hacia atrás es una historia apasionante, ¿no? Yo le invito a la gente a que lo lea, a que compre el libro. Si alguien no sabe cómo conseguirlo, que me escriba y yo se lo puedo gestionar o decirle cómo conseguirlo. Pero de verdad que es una historia que merece mucho la pena, porque la historia de Yanis es espectacular. Y bueno, pues el libro de Yanis está publicado en Grecia también. Y los derechos están vendidos a Estados Unidos y está en proceso de publicación en Estados Unidos el libro Joder, de qué Yanis. bien. Espero que se publique pronto, porque lleva ya un tiempo vendido y vamos a ver si dan el paso, ¿no? Y bueno, luego en 2023, como bien dices, el último libro, también con ediciones JC, que es la misma que publicó
el libro de Giannis, pues es este Bad Boys de la NBA, que es un libro muy divertido, ¿no? Sobre 25 perfiles de tipos malos que han cambiado la historia de la NBA. Buenos en la cancha, porque todos son muy buenos jugadores, pero malotes, ¿no? Malos no significa malos jugadores, ni significa malas personas, son malotes. Lo que puede ser un malote en la cancha o en la vida, ¿no? Pues ahí está Dennis Rodman, está Kevin Garnett, está Draymond Green, está Bill Laimbeer, está Isaiah Thomas, está Charles Barkley, está Latrell Sprewell, en fin. Es un libro muy divertido sobre esos 25 perfiles que, de un modo u otro, desde los años 50 han alterado los cimientos de la NBA por su comportamiento en la cancha o fuera, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso muy chulo también escribirlo. Y ha funcionado muy bien. Sí, sí, vamos, totalmente. Este último no hay previsión de que lo publiquen en, en Japón, De ¿o? momento no. De momento no. De momento no. Pero bueno, todo se andará, ¿eh? No Oye, será. nunca se sabe, ¿eh? Eso que De no sé. momento, mira, ya cruza el charco en Sí. otro sentido, o sea que nunca se sabe. Yo quería preguntarte, después de todo este proceso, ¿no? Y ya antes de entrar en la pregunta del invitado anterior, que te va a tocar responder, cuando tú ahora miras atrás, después de toda tu carrera, pues hasta hoy, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el mayor acierto, perdón, o la decisión más importante que has tomado y que digas, gracias a esto, o este ha sido mi punto clave pues para que hoy esté donde esté? Te voy a sorprender. Porque no. Mira, yo cuando. Va a ser un poco raro, ¿eh? Cuando tengo 18 años y hago la selectividad, eh, yo no quería estudiar fuera de Granada por distintos motivos de índole personal, ¿no? Entonces mi objetivo primario era estudiar medicina. Y yo entraba en medicina en toda Andalucía, por ejemplo, pero no en Granada, que tenía la nota más alta, ¿no? Entonces entro en enfermería. Y tú estarás pensando, ¿por dónde me lleva este? Bueno, espérate. Eh, entonces, cuando en mitad del mes de octubre o noviembre o algo así, yo ya estoy en primero de enfermería, me llega un telegrama a casa, un telegrama de la Universidad de Granada diciéndome que he sido admitido en medicina. Y podía irme a medicina. Llevaba el curso 3, 4 semanas. Y decido no entrar en medicina. Si yo me hubiera ido a medicina, esto no habría pasado. Es imposible, porque medicina es muy absorbente. Medicina es una carrera que pues eso, que te absorbe, es que esa es la palabra, ¿no? Y es verdad que te puede generar, si tú te posicionas bien, una buena calidad de vida, esto es una realidad, pero en determinados entornos tampoco es que tenga una calidad de vida maravillosa, porque son trabajos muy intensos, muy demandantes, muy exigentes y que te pueden quemar mucho, y aparte que te generan una cantidad de horas trabajadas enormes. Entonces yo llevo muy a gala todo lo que he hecho fuera de todo esto del periodismo, ¿no? ¿Hubiera hecho algo? Seguro. ¿Hubiera hecho tanto como he hecho? Imposible. Entonces, muchas veces lo pienso. Si yo ese telegrama, digo, joder, pues, oye, estás en enfermería, tú quieres hacer medicina en Granada, te están ofreciendo entrar en medicina en Granada. Si hubiera dicho sí, yo ahora no estaba aquí sentado contigo, estoy seguro. Entonces, ¿no es una decisión relacionada con el periodismo? No. Pero esa para mí es la decisión clave en todo esto. Fíjate. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hombre, mira, justo lo que está diciendo de medicina, tenemos el ejemplo de David Iriarte, ¿no? Que estuvo en Granada, que Sí, al final decidió pues dejar de jugar básicamente para poder dedicarse 100% a lo que le quedaba de estudios de sí. medicina. Bueno, al final, pues justo lo que estabas comentando. Sí, No, él llega un no. momento en el que, claro, por ejemplo, en Granada hay otro caso que es el de Marina Gea, ¿no? Marina Gea es una jugadora que acaba de ascender con el Estepona a la Liga Femenina Andesa y es el mismo caso de David Iriarte. Ella es un poquito más joven, ¿no? Son jugadores profesionales. Hombre, claro, obviamente David Iriarte, sin tener un gran sueldo, ha jugado en ACB, tenía un sueldo superior al de Marina Gea, pero Marina Gea, digamos, ha apostado por la carrera deportiva, entonces Marina Gea no va a hacer el MIR en cuanto termine. Y sin embargo, David Iriarte tenía claro que llegaba todo el momento, iba a hacer el MIR y que iba a poner los huevos en esa cesta, ¿no? Entonces, si tú te quieres centrar en el MIR y prepararte el MIR durante un año, y no solo eso, sino anteriormente a prepararte el MIR, hacer las prácticas de medicina es incompatible con entrenar al ritmo de un equipo ACB. Claro. Incompatible. Entonces, David Iriarte este año, pues se retira cuando, bueno, yo no sé si le hubiera ofrecido la renovación al Covirán Granada, pero el año pasado, pues jugó sus minutos y tuvo su cierta relevancia en el equipo. Y es así, ¿no? Yo estoy bastante convencido de que si yo hubiera aceptado esa propuesta de medicina, que es una propuesta bastante atractiva, desde luego, porque además era la que yo quería, yo ahora no estaba aquí. Qué bueno. Esta no la he visto venir, ¿eh? Ya, No, ya. no sabía Y que iba según a me ir lo por has ahí. dicho, lo he pensado, digo, decisiones periodísticas no tanto, yo lo hago.
trato de tomarlo todo con mucha naturalidad y tal. A lo mejor el escribir el libro de Luka Modric, ¿no? Porque de primeras no lo vi claro, ¿no? En el resto yo, ¿sabes qué pasa? Que soy bastante facilón y a casi todo digo que sí. Entonces no recuerdo algo que haya dicho, no, pero no, casi todo digo que sí. Yo, si me convence, me entrego. Pero a casi todo, por eso te digo que periodísticamente no veo grandes cosas en las que haya cambiado de rumbo. Pero en esa sí, esa es la más importante, creo. Muy bien. Pues ahora voy a lanzarte la pregunta del invitado anterior, que fue Ricard Casas. Muy bien. Todo Sin mola. saber, claro, él no sabía que ibas a ser tú el siguiente invitado. Los Y ahora la invitados lo pregunta, ¿y sabes. por qué no cogiste medicina, no? Joder, eso sí que es una casualidad, ¿eh? Él preguntaba por qué empezaste en el mundo del baloncesto, pero eso lo sabíamos. Pero sobre todo, su pregunta era ¿por qué sigues en el mundo del baloncesto? Bueno, pues que no entiendo mi vida sin el baloncesto. El día que yo no tenga. Es que yo sin baloncesto me vas a llamar friki, pero es que para mí el baloncesto es mi ocio. El baloncesto. Tengo la suerte de que mi mujer es una enamorada del baloncesto también, ¿no? Si no, sería muy difícil. Ella es tiene una enorme paciencia, pero si no, sería muy difícil aguantarme. Yo lo acepto. No tengo grandes vicios. Yo siempre digo, no fumo, no bebo. ¿En qué me gasto el dinero? Me gasto el dinero en tener una colección de camisetas de baloncesto. Es que soy un friki de baloncesto. Es que yo me entretengo viendo partidos de baloncesto, documentales de baloncesto, veo otras cosas, ¿eh? Pero ¿qué es lo que más me gusta? Si tengo la opción de algo en torno al baloncesto, siempre va a ser el plan A. Entonces, es que es algo que me apasiona. Es que. Y me gusta mucho el deporte, ¿eh? Y me encanta el tenis, y me encanta, yo qué sé, el ciclismo me gusta mucho, el fútbol me gusta, aunque no me guste el mundo del fútbol. Mm, pero el baloncesto para mí es muy especial. Me ha dado mis mejores amigos, me ha dado mis mejores experiencias. Muchas veces, incluso cuando voy de vacaciones, siempre estoy pensando en cosas relacionadas con el baloncesto. Sea ir a una tienda del equipo local de la ciudad, sea ir a ver un partido o sea entrevistar a alguien que pueda estar allí, aunque yo esté de vacaciones, ¿sabes? Siempre. Y que soy un poco enfermo en ese sentido, ¿no? Y muchas veces, pues lo hablo con Encarni, ¿no? Con mi mujer, y es que tienes que pensar un poco menos en esto, pero me sale. Si voy a Berlín, ¿qué me sale? Por irme a entrevistar a Hito García Reneses, que está entrenando al Alba Berlín. Es que es lo que me sale, y es lo que disfruto. Entonces, para mí no es un problema. Para mí el exceso de trabajo en torno al baloncesto no es un problema, es que me apasiona. Y puede ser que llegue un día que me sature, pero eso no ha pasado. Y tengo 45 años y no ha pasado, ¿no? Entonces, por eso sigo. Y ojalá siga muchos años, porque me lo paso muy bien, me divierto mucho y me encanta hablar de baloncesto. Y cuando gente como tú me llama y me dais las gracias, digo, si es que para mí te lo tengo que dar yo a ti, porque me tienes aquí una hora hablando de baloncesto y me lo paso, pues, como Dios. No, hombre, pero al final yo os doy las gracias porque es un Ya, tiempo ya. vuestro que invertís en Y, algo, pues... y yo entiendo tu lugar, porque yo también hago muchas entrevistas y agradezco al entrevistado su presencia conmigo, pero que para mí, que soy muy facilón para hablar de baloncesto, así que quien me esté escuchando, que muchas veces me dice, oye, pásate por mi podcast, que yo me paso por todos sitios, que no tengo ningún problema, que cuadramos una hora y que voy, que yo hablar de baloncesto podría estar las 24 horas del día. Qué bien. Pues ahora te voy a pedir tu pregunta para el siguiente invitado o invitada. Venga, ¿cuál fue ese día que el baloncesto te dio tu mejor alegría y cuál fue ese día en el que el baloncesto te dio tu mayor disgusto? Buena, ¿eh? Es buena, es buena. Vale, y ahora sí, para ir cerrando, te voy a pedir las recomendaciones de un libro y una película o una serie. Partiendo de base que, por supuesto, recomendamos de inicio a todo el mundo, pues cualquiera de los tres libros que hemos estado hablando antes, de Luka Modric, Giannis o los Bad Boys de la NBA, cualquiera de los tres. Pero ahora, aparte de estos tres, por supuesto que yo lo recomiendo yo personalmente, uno tuyo. Mira, a mí me. Como libro deportivo, no voy a inventar la rueda. Como libro deportivo, para mí el mejor es Open, el libro de Andrea Gassi. No sé si la gente lo ha podido leer, no sé si tú lo has leído, pero me parece una Lo ha joya. recomendado muchísima gente. Sí, es muy bueno. Bueno, entonces voy a ser un poquito más original, porque claro, si No, lo decía para reforzar lo que decías de que Mira, efectivamente a nivel deportivo... a ver si lo tengo aquí. Me voy a levantar 5 segundos, que no sé si Claro, está no hay ahí. problema. Este justo que comentabas de Open lo han recomendado varios y vamos, efectivamente es un libro, un must, Es que como Open dicen. para mí es el mejor libro deportivo que he leído, es genial y por cómo te enfoca la personalidad de Agassi, por la relación con el padre, cómo él incluso desvela un positivo que él da y cómo la ATP le tapa y le dice apártate, finge una lesión.
como que te quitas del circuito porque si no te tenemos que sancionar, o sea que te saca un poco las cloacas también del deporte de élite. Me parece un libro absolutamente brillante. No, y te iba a recomendar un libro que es muy bueno. Eh, Durante el proceso de los Bad Boys de la NBA di con un libro sobre Charles Barkley, bueno, una biografía de Charles Barkley muy antigua, porque él todavía jugaba en Filadelfia. Y se llama Outrageous. Bueno, la traducción de Outrageous ya sabemos que es un poco... Bueno, eres como muy particular, ¿no? Era un tipo, pues eso, una persona como muy Charles Barkley, ¿no? Y es un libro divertidísimo. No está en castellano, lo leí en inglés, pero el libro es una maravilla. Lo encontré en eBay de segunda mano, con la portada partida y tal, pero es buenísimo, buenísimo. Un libro muy bueno y si la gente tiene la capacidad de encontrarlo y de leer en inglés, se va a reír mucho. Imagínate Charles Barkley, ¿no? Charles Barkley, que hoy día es como pues el comentarista más célebre y más irónico seguramente de Estados Unidos a nivel NBA, pues con 26 años contando un poco su camino hacia la NBA y sus primeros años en la liga, ¿no? Es un libro divertidísimo y está realmente bien. Y luego estoy recomendando demasiado, ¿no? Pero para No, ese otro no. baloncesto que tanto hablamos en Tirando a Fallar, me gusta mucho Me puedo quedar la camiseta, el Can I Keep My Jersey de Paul Shirley, Mm. que es un Paul Shirley, para que no la recuerde, pues un jugador que estuvo en España, estuvo en la NBA, jugó en Menorca, en el Juventud. Era un temporero, básicamente, jugó en la CBA, sobre todo un tipo que vivía de contratos de 3 y 4 meses, ¿no? Y entonces va contando sus aventuras pues eso, por ligas menores, y es un libro muy divertido, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que dice, no entiendo por qué a los españoles les gusta tanto el atún en conserva, ¿no? Le echan atún a la pizza, se queja, tiene anécdotas muy divertidas, ¿no? Y el libro es realmente bueno, me puedo quedar la camiseta de Paul Shirley. Y luego película, el otro día pensaba, tengo que volver a ver Blue Chips, ganar de cualquier manera, la película de Shaquille O'Neal y Fernie Hardaway, que contaba un poco todo lo del universo NCAA, porque ahora es como si hubiera quedado en la prehistoria con todo esto del Nil y tal, no sirve para nada, ¿no? Pero con la óptica de ahora quiero volver a verla, porque es una película que hablaba de cómo los jugadores eran captados por las universidades, pues regalándole un coche, regalándole cosa que no se puede hacer, que estaba totalmente prohibida. Y ahora fíjate en el mundo en el que estamos, que pagan millones de dólares para que los chavales vayan allí. Pero bueno, yo soy muy de... A nivel baloncesto de Hoosiers, por supuesto, me parece que es una joya. Supongo que más gente la habrá recomendado aquí, no lo Mm. sé, pero Hoosiers es, a nivel de peli de baloncesto, es muy chula. Y luego, bueno, yo soy, aparte de, si soy friki de otra cosa, aparte de baloncesto, es de Indiana Jones. Soy muy fan de Indiana Jones. Entonces, mm, eh, cualquiera de Cualquiera. Indiana. No, a Claro. ver, sé que hay mucha polémica con la Con cuarta, la ¿no? Con la de la última. calavera de cristal. Porque la quinta ha tenido bastante mejor Ah, aceptación. pensaba que ibas a decir la última. No, bueno, yo creo que la cuarta tuvo bastante Sí. peores críticas que la quinta. La cuarta, pero a mí me gustó hasta la cuarta. Yo es que a mí me pones Indiana Jones delante y honestamente me derrito. Lo consumo todo, me encanta. Y bueno, pues la saga de Indiana Jones. Muy Me gusta bien. mucho, me lo paso muy bien. Ya te digo, me sé diálogos enteros, en fin, pongo la peli y la repito. Y bueno, soy un poco friki para eso también. Bueno, mucha memoria también, ¿eh? Para poder hacer, para poder La he hacer visto eso. muchas veces, la he visto muchas veces. Muy bien. Pues antes de despedirnos, perdón, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox. Así que si os Hay ha que gustado. suscribirse, ¿no? Hay que Sí, hay suscribirse, que ¿eh? suscribirse. Hay que Siempre me lo dicen. suscribirse, dale a like. Después la gente me dice, tienes que decirlo más veces durante el episodio. Pues a mí se me olvida, porque me pongo a Like. hablar con vosotros y se me olvida. Así que aprovecho ahora. Suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios. Café con B. Eso es, y os animo también, pues como decías, a dar like o 5 estrellas en función de dónde lo estéis escuchando y por supuesto a compartirlo con las personas que penséis que le pueda gustar y así pues me ayudáis a que este proyecto pues vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este café Sí. conmigo, por tu cercanía y yo encantado de que cuando quieras volver a tomar otro café juntos. Pues estaré encantado. Tomaré té o agua. Café no tomaré, ya Eso sabes, es. pero cuando tú quieras, yo para hablar de baloncesto no tengo ningún reparo, ya lo sabes. Muchísimas Gracias. gracias, muchas gracias a ti. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como José Manuel, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.